Del modelo de descuento de dividendos de la sesión anterior, ¿tienen alguna duda? Los dividendos por uno más el crecimiento, divido la rentabilidad exigida menos el crecimiento, y si rompemos la ecuación en dividendos por uno dividido KE menos G, vamos a tener el múltiplo. Miren que yo puedo tomar dividendos del año anterior, con eso ya me ahorro este 1 más G, dividendos del año posterior, el año que sigue, por 1 dividido KE menos G. Y si nosotros hablábamos de un múltiplo 1 dividido KE en la sesión anterior, en este caso el múltiplo va a ser 1 dividido KE menos G. Es un aumento de complejidad, pero tampoco debe ser muy alto porque finalmente 1 dividido 10%, que fue el ejercicio que hicimos en la ocasión anterior, en muchas ocasiones en valoración es 1 dividido 14% menos 4%. O sea que el denominador sería el mismo 10% y el múltiplo sería el mismo 10, simplemente es un denominador de dos variables. De la clase anterior ustedes también observaron que de esta ecuación que estoy haciendo énfasis acá, yo les decía, pues tienen que tener un problema, esta ecuación tiene una limitación por naturaleza. La limitación es que el crecimiento no puede ser igual a la rentabilidad exigida, entonces yo no puedo decir que el KE es igual a G, es decir, tengo una compañía en la que el inversionista se quiere ganar el 10 y va a crecer el 10 a perpetuidad, pues porque no puedo dividir por cero. Y la otra es que en esta ecuación, pues tiene una limitante muy grande y es que G no puede ser mayor que el KE. Entonces yo no puedo valorar empresas en las que el inversionista se quiere ganar un 10 y el crecimiento sea superior a un 20. Es decir, no puedo valorar empresas utilizando meramente esta fórmula cuando ocurren estos dos problemas. Otro problema que también ocurre es, supongamos que yo digo que quiero ganarme un KE del 10 y que el crecimiento esperado es un 9,999%. En ese caso, esto converge casi que al infinito, la valoración. Entonces es otra limitación. Entonces el motivo por el cual ustedes observan que nosotros no utilizamos únicamente esta ecuación para valorar es por esta limitación en el denominador. Por eso ustedes van a encontrar que los valoradores o proyectamos 10 años de negocio y en esos 10 años la compañía crece más de lo que es la rentabilidad exigida y después estabilizamos el crecimiento. Este se llama el modelo de crecimiento de dos etapas, el Two-Stage Growth Model, simplemente para solucionar este problema. O ustedes van a ver que no solo valoramos con dos veces esta ecuación, crecimiento estabilizado y crecimiento agresivo, crecimiento, digamos, etapa de alto crecimiento es como se llama esta primera etapa, sino que ya ustedes lo que van a ver, pues es un modelo Excel, que es una sábana, una plantilla, con el estado de resultados, el flujo efectivo y el estado de situación financiera, que es lo que vamos a ver cuando estemos mirando modelación financiera. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar este ejercicio acá, observen entonces el múltiplo implícito de una valoración. No sé, David, si por ahí se animan a decirme cómo obtengo el múltiplo implícito de una valoración cuando es modelo de descuento de dividendos, incluyendo crecimiento. El múltiplo implícito, el multiplicador, el que les digo que es la tabla, que ya debieron haberse memorizado. Es 1 dividido 10% es 10 años, 1 dividido 8,5% es 12,5 años, 1 dividido 14,2756 son 7 años, 1 dividido 25% son 4 años, ese lo van a utilizar muy poco. 1, mentiras, ese se utiliza 25 años y se utiliza, la verdad. 1 dividido 4% es 25 y 1 dividido 5% es 20. ¿Por qué 1 dividido 4% se utiliza? Ya nos dieron las respuestas, David, para hacerles el spoiler de por qué 1 dividido 4% se utiliza en valoración. No, acá sí no hubieron respuestas. Ah, espérate, no, sí, 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 se me trabó un segundo. Esto es, Ya. dame un segundo que, ahora sí es que se me trabó ah, bueno, ya las dieron. Todos dicen que la, Todos dicen que es el múltiplo implícito de valoración. ¿Y sabes por qué 1 dividido 4%, que es 25 años, se utiliza bastante? Sobre todo en Estados Unidos, 25x, porque la rentabilidad exigida en Estados Unidos es muy cercana al 8 o al 10. Entonces ya tenemos el KE, ¿cierto? ¿Qué nos falta? El G.
Y en Estados Unidos, pues, o por lo menos así era antes de que tuviéramos toda esta resaca de ciclo monetario expansivo, de pandemias, acá le colocan un crecimiento del 6. Entonces, cuando nosotros tenemos que el denominador es 10 menos 6, pues esto es casi siempre igual a 1 dividido 4%. Y si ustedes se memorizaron la tabla de los inversos, ustedes son capaces de saber que entonces esa compañía va a valer 25 años de, 25 años de utilidad neta, siempre y cuando la neta sea igual a los dividendos. Entonces, por eso ustedes van a encontrar en algunas ocasiones que necesitan bajar hasta la tabla del 1, hasta el factor de 1 dividido 4. Les voy a decir los más importantes que se tienen que memorizar. 1 dividido 10% es 10x. Este para Latinoamérica, porque en Latinoamérica muchas veces el CAE es 10, es 14 y el gradiente es 4. Entonces en el denominador tenemos 10. Entonces tengan precaución, este 10 se lo tienen que saber mucho para Latinoamérica. Tienen que saberse 14,2756, porque este es cuando les multiplican por 7 años. Por eso me lo sé con 4 decimales, 14,2657, algo así. 12,5% es 8 veces. Y creo que incluso si uno le modifica el orden, es más fácil aprendérselos, porque tenemos este. Entonces, al final del día también se tienen que memorizar los pequeños. 5%, que sería 20x, y 4%, que sería 25x. Entonces acá, perdón, este es porcentaje, hay que memorizarse esta tabla para convertir el modelo de descuento de dividendos en múltiplos. Ya lo vamos a revisar. Vamos al episodio 3, temporada 2. Y en el episodio 3, temporada 2, simplemente lo que estamos haciendo hasta este momento, lo que hemos hecho hasta este momento es que nuestro cerebro empiece a acostumbrarse a hablar en términos de porcentajes o en términos de múltiplos, en términos de años, veces o en términos de porcentajes. Y finalmente también que estemos acostumbrados a hablar en dólares por acción o que estemos acostumbrados a hablar en términos de market cap. Eso es lo que podríamos resumir las sesiones que llevamos hasta este momento. Y la idea de hablar en porcentajes o hablar en múltiplos es finalmente romper la ecuación y comenzar a romper esto en términos de múltiplos, que sería este componente que está acá, en términos de veces para que el valorador pueda intercambiablemente moverse. De hablar en términos de porcentajes, voy a obtener una rentabilidad implícita del 10 o voy a recuperar la inversión en términos de 10 años, que es 1 dividido un factor porcentual y llegamos a 10 años y ustedes tienen que acostumbrarse a este manejo, pero no digamos que matemáticamente no estamos aquí explicando una correlación lineal triple. Entonces, ¿cómo se interpreta el valor terminal o valor a perpetuidad? Esta pregunta es muy importante porque ustedes saben que esto es el valor presente de una anualidad dado un gradiente, dado una tasa de descuento. Eso quiere decir que esta fórmula nos sirve para valorar una empresa hoy, para valorar una empresa en la que tenemos este flujo de caja cero, brinca uno para la derecha y se va a infinito, pero una persona que conozca bien de matemáticas financieras, ojo con esto que es una pregunta muy recurrente, no pregunta en qué año, ¿cierto? No pregunta en qué año ubico el valor terminal, sino que pregunta a partir de qué momento es irrelevante seguir adicionando años al modelo. Ya les explico esto. Una persona que sepa que, por ejemplo, voy a proyectar 200 años, pero esa persona sabe que en matemáticas financieras, a partir del año 10 hasta el año 200, el crecimiento fue el 4% y fue un crecimiento estabilizado, pues no es necesario proyectar estos 190 años. Esa persona sabe que ya tiene que encontrar el valor presente, dado la anualidad que ya la tiene, es el flujo de caja del año 10, dado el gradiente que ya lo tiene, dado la tasa de interés que ya lo tiene, y n, que es el número de periodos, pues serían 190 años. Entonces, si la persona maneja el valor presente de una anualidad con un gradiente constante y ese gradiente siempre es el mismo, entonces esa persona no tiene que preguntar
en qué año utilizar el valor terminal, sino que la pregunta real es a partir de qué momento no quiero modificar el gradiente de crecimiento. Porque bajo esta lógica, bajo la lógica del mundo de las matemáticas financieras, yo puedo ubicar esta fórmula tanto iniciando la valoración, como lo hicimos casi que con Pfizer, o en el año 30, o en el año 50. Supongamos que tengo una compañía que hasta el año 50 va a tener volatilidad en su flujo de efectivo. O en otros casos, cuando son compañías ya muy en marcha, pues simplemente los primeros 10 años lo llamamos el crecimiento acelerado y después el crecimiento estabilizado, que es la inflación. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración que la respuesta de en qué momento parar de modelar y decir, bueno, ya no quiero adicionar más años, sino colocar el valor presente de la anualidad, es cuando se haya estabilizado el crecimiento, el gradiente. Porque yo recibo muchas veces esa pregunta. ¿En qué año, si es que ya no está escrita en los comentarios, en qué año ubico el valor terminal o el valor a perpetuidad? O su prima hermana, esta es la pregunta número uno, ¿en qué año lo ubico? O una pregunta que también la respuesta tiene la misma lógica. ¿Cuánto porcentaje debe pesar el valor terminal dentro del resultado, el valor presente, el valor terminal, dentro de la valoración de la compañía? Y en este caso la respuesta es la misma. El valor terminal en sí no es una variable que tenga vida propia. El valor terminal, yo no puedo hacer muchas preguntas con respecto al valor terminal, yo tengo que mirar es el crecimiento, yo tengo que enfocarme es en el gradiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fórmula de valor terminal o valor a perpetuidad en valoración? Pues que si nosotros decimos que el valor presente de una anualidad es A por 1 más I dividido I menos C, pues entonces finalmente yo tengo dos opciones. O modelo hasta la celda XFD en el Excel, hasta que terminó, o la opción número 2, que es lo que ustedes van a encontrar en la práctica. Alguien define el periodo explícito, algunas veces llamado periodo de crecimiento acelerado, y después aplica el valor presente de una anualidad. Finalmente la persona quiere documentar 10 a 12 años. Si ustedes me preguntan cuál prefiero yo en compañías de comercio, de manufactura, pues compañías ya tradicionales, yo hoy en día me ubico en 10 años. Yo hoy estoy proyectando desde el 2023 hasta el 2032 como periodo explícito y a partir de ahí ya estabilizo el modelo y ese es mi escenario base. No me desgasto mucho con periodos muy largos de periodo explícito, excepto que esté en sector, por ejemplo, energía, que este sí tengo que extenderlo a 20 o 30 años, porque ese sí tiene ciertas particularidades en la que los activos se van depreciando y van perdiendo fuerza. Entonces nosotros modelamos el periodo relevante y periodo explícito y después aplicamos el valor de perpetuidad. Entonces vamos a tomar un tablero de ajedrez, y nos dieron estos datos. ¿En qué cuadrante utilizarían ustedes la fórmula de valor presente de una anualidad con gradiente? En el cuadrante 1 y 4, por ejemplo, en el cuadrante 3 y 4, en el cuadrante 8 y 8. Cuadrante 8 y 8, vamos a mirar las opciones, en el 1, 4, en el 3, 4 o en el 8, 8, o sea, en el año 64 de proyecciones. ¿En qué momento aplicarían el valor terminal según lo que ustedes interpretan en ese caso? O si quieren escoger otro cuadrante. Ustedes dicen, no, yo lo escogería en el 4, 5, pues, o sea, en el año 20 de proyección. Lo que ustedes tienen que identificar es en qué año se estabilizó el flujo efectivo. Si ustedes aplican acá el valor de perpetuidad o el valor presente de una anualidad, el 8 lo va a disparar hasta el infinito y les quedaría subvalorado. Y si toman este 12, se les dispara hasta el infinito, les quedaría sobrevalorado. Entonces lo que nosotros tenemos que mirar acá es a partir de qué momento se estabiliza el flujo de caja. Es decir, tenemos que encontrar
a partir de qué momento el crecimiento del flujo de caja ya es una constante, y en el momento en que el crecimiento del flujo de caja ya sea una constante, es decir, siempre crezca el 4, hay unas personas que creen que un crecimiento constante es así, y un crecimiento constante es un exponencial. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que considerar es que acá el punto óptimo para encontrar el valor de perpetuidad sería el año 10, sería el más eficiente, porque a partir de ahí ya es un crecimiento que es un crecimiento constante en el tiempo. Entonces nosotros modelaríamos 10 años como periodo explícito, miren que aquí hay cierta volatilidad en el flujo de caja, y después ya utilizaríamos la fórmula de valor presente dado una anualidad con un gradiente, y ese sería nuestro periodo explícito. El mejor año de esta compañía es el 3, en el que más facturo. Entonces, si nosotros tenemos 800.000, 1.000.000, y el mejor año de esta compañía es 1.200.000, y nos dan del estado de situación financiera las cuentas por cobrar, ¿cuál es realmente el mejor año de esta compañía? ¿Sigue siendo el 3? ¿O hay una modificación ya que nos dieron el recaudo de la compañía? Recuerden que es que en la contabilidad los ingresos siguen el siguiente proceso. Primero se emite la factura, después se emite una cuenta por cobrar, después se registra contablemente un ingreso y una cuenta por cobrar, y después se convierte en un recaudo y la cuenta por cobrar desaparece. Recuerden que es que en la vida uno no factura, uno no genera ingresos, inmediatamente genera caja, excepto en la academia que la gente paga antes de entrar al curso, no tiene problemas de capital de trabajo, pero por lo general, supongamos yo dicto un curso en una universidad, no es que yo termine el curso e inmediatamente registre el ingreso, entre el dinero. Siempre están estos pasos que están acá, esta intertemporalidad, en la que usted factura, en espejo se crea una cuenta por cobrar, se crea un ingreso y después en el recaudo se modifica la situación. Y nosotros, cuando hablamos de flujo efectivo, estamos hablando de este componente del recaudo. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar esto que tenemos por acá, el mejor año de esta compañía, tenemos que incorporar la variación de las cuentas por cobrar, o en otras palabras, el muy famoso y poco analizado, mentiras, muy analizado, flujo efectivo, que es donde realmente nosotros vivimos. Nuestra casa no es esta. El estado de resultados sí es importante, pero nosotros, esta es nuestra casa de recreo. Los financieros donde vivimos, los valoradores donde vivimos, donde es nuestro domicilio fiscal, en el flujo efectivo. Nosotros sí vamos al estado de resultados, pasamos el fin de semana y analizamos ingresos, costos y gastos, pero nosotros realmente eso lo puede hacer alguien dentro de la misma compañía. Incluso el estado de resultados lo interpretan personas que no tienen conocimientos financieros amplios, pero nuestra casa está acá. Nuestra casa está finalmente, dentro, si yo tengo un saldo inicial de cartera y un saldo final de cartera, lo que va al flujo efectivo es la variación de la cartera. Es que si yo facturo $400 y registro y emito la factura y me crean el ingreso, pero no me han pagado, entonces la cuenta por cobrar pasa de 0 a $400, y el flujo efectivo amablemente me recuerda que lo único que hice fue vender y no recaudar. Entonces, para nosotros la variable más importante en una valoración, sobre todo de empresas que vendan a plazos, es el aumento de las cuentas por cobrar. Yo siempre digo que todas las variables son las más importantes. El margen bruto es simplemente para dramatizar el momento puntual. En este momento, para dramatizar el momento puntual, acabé de decir que la variable más importante es la variación de la cartera. Saldo final dividido saldo inicial, perdón, restando saldo inicial, y en este caso de 1.200.000 de utilidad neta, esta compañía se le quedan atrapados $300.000 de estas ventas de 1.200.000 con respecto al año anterior. Se quedaron atrapados $300.000, y el flujo de caja acá sigue siendo el mejor año al año 3, porque cada año la cartera crece en igual variación. Por eso ustedes van a ver que en análisis financiero se preocupa mucho por calcular el indicador de rotación de cuentas por cobrar. Eso no debería ser tan complejo. Yo les decía ahora que el análisis más importante es el de mirar la variación de la cartera, que es este que está acá, y ahora les digo que uno de los análisis más importantes de la valoración es la proyección de ventas.
lo que se llama el P por Q, precio por cantidad, porque el valorador también tiene que proyectar precio por cantidad. Por eso les decía, en algunos casos en precios uno se acompaña a consultores de pricing, en algunos casos uno se hace acompaña de consultores de planeación comercial, y en este caso, pues finalmente en el equipo interno de proyección de ventas de la compañía tienen la responsabilidad también de ayudarnos a construir el precio por cantidad. ¿Por qué P por Q? Así se conoce este análisis, el análisis P por Q. Porque las ventas de una compañía son un factor del precio y la cantidad P por Q. Si usted tiene 10.000 referencias, saque un promedio. En este caso, vamos a mirar esto. Mi paciencia con esto es poca. Lo que pasa es que me gusta controlar más la diapositiva. Miren esta compañía cómo se valoraría. Tomamos una compañía que tiene 4, 5 y 6 contratos. Puede ser una compañía de consultoría. El valor por contrato es de $200.000, $200.000 y $200.000. Miren cómo el análisis P por Q nos permitiría identificar que el precio no está creciendo, pero que la cantidad sí. Con respecto a la pregunta que me hacían ahorita, nosotros en algunas ocasiones sí podemos modelar una presión en precios compensada por un incremento en cantidad, pero finalmente que los ingresos permanezcan constantes o crezcan al mínimo con la inflación. Tengan en cuenta que una compañía que los costos y gastos crezcan porcentualmente durante muchísimos años más que los ingresos, es una compañía que tarde o temprano va a tener pérdida. En este caso particular, miren el P por Q, 800.000, 1.000.000 y 1.200.000. ¿Qué pasa con este ejercicio? Si la cartera es 500.000 y 800.000, de esta utilidad neta de 800.000, no sé qué firma consultoría es esta, que no tiene costos, una IME independiente. Entonces la utilidad neta, $800.000, menos el aumento en cuentas por cobrar, es un flujo de caja de $500.000. ¿Qué significa entonces lo anterior? 500.000, 700.000 y 900.000, que va a haber una diferencia entre el flujo de caja del periodo y la utilidad neta. Cuando valoramos, no traemos a valor presente la utilidad neta, no traemos a valor presente los dividendos. Finalmente, la metodología de valoración lo que dice es usted tiene que traer a valor presente este flujo de caja del periodo, y miren que una compañía puede repartir estos dividendos, pero eventualmente el flujo de caja es inferior. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar que cuando yo hablo de los dividendos, hablo muchas veces más del flujo de caja del periodo que de los dividendos como una función de la utilidad neta, que es como puede ocurrir en la práctica. Entonces, esto significa que el valorador tiene que proyectar ingresos y después tiene que proyectar cartera, prácticamente en simultáneo. Cuando el valorador proyecta cartera, tiene que tener cuidado porque hay cuentas por cobrar a socios, hay cuentas por cobrar a compañías del mismo grupo empresarial. Entonces tenemos que depurar esas cuentas por cobrar que no sean cuentas por cobrar que no estén asociadas a los ingresos operacionales. Entonces, ¿cómo hacen los valoradores para hacer este ejercicio? Bueno, pues finalmente toman los ingresos, la cartera, el aumento de cuentas por cobrar, cada uno de los tres estados principales, estado de resultado, balance general y flujo efectivo, y luego calculan los indicadores. El primer indicador es qué porcentaje de los ingresos está atrapado en cartera, y después esto se multiplica por 360 días, es una simple regla de 3, y llegamos al indicador de rotación de cuentas por cobrar. Para proyectar, lo que vamos a tomar es el indicador de cuentas por cobrar en días, lo vamos a proyectar hacia adelante, y finalmente vamos a obtener estas variables proyectadas: ingresos, cartera y variación de cuentas por cobrar. Entonces, ¿cómo se valora esta compañía? Esta compañía se valoraría de la siguiente forma. Miren la historia, 6 contratos por 1.200.000. Miren cómo el futuro es incierto. 6 contratos por 200.000, 6 contratos por 200.000 y 6 contratos por 200.000. Miren cómo la utilidad neta es constante y miren cómo la cartera la proyectamos constante, de forma que siempre sean 420 días de cartera. Es un ejemplo irreal, es un ejemplo en que los ingresos son igual a la utilidad neta, es un ejemplo en que, pues, no sé si ustedes en la vida han encontrado una empresa que mantenga 420 días de cartera con referencia a los ingresos, pero me sirve para probar mi punto. Entonces, ¿cómo se valora esta compañía? La de los contratos. Sencillo, se toma la utilidad neta, se le resta el aumento de cuentas por cobrar, se obtiene el valor terminal,
y se trae a valor presente utilizando una tasa exigida del 10%. Entonces, si ustedes quieren, pueden tomar estos datos y replicarlos en una plantillita de Excel, y finalmente con eso ustedes pueden empezar a familiarizarse con este juego del aumento de la cartera y la relación de las ventas P por Q. Este sería Q y este sería P, y todos los modelos de valoración tienen P por Q. Yo quisiera escenarios en los que no hago P por Q, en los que proyecto la compañía creciendo al mismo ritmo de la economía y de la inflación, pero pues digamos que en valoración se espera que nosotros hagamos un estudio de líneas de negocio. Ujú. Resulta que en la vida real, las personas y las empresas, etcétera, cuando montan un negocio, pues hay una particularidad. Este es el camión con producto, y este producto generó una cantidad de costos: materia prima, costos directos, costos indirectos, mano de obra. Entonces este camión está lleno de producto de la compañía. Resulta que en contabilidad hay una cosa que dice que si las, las unidades producidas salen de la compañía, hay que darle un manejo diferente. Sea que fueron las últimas en entrar o las primeras en salir, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es finalmente identificar si este camión con producto terminado en la portería, acá está la persona de vigilancia, le da salida al camión o lo envía a la bodega de materia terminal, de materia de producto terminado. Esto todo generó egresos. Todo este camión generó costos y gastos. Resulta que si el camión sale de la empresa, lo llevan al costo. Y si el camión voltea hacia una bodega de producto terminado, lo llevan hacia el inventario. Pero ambos fueron salida de caja. Sea que fue lo primero en entrar o lo último en salir, uno tiene que analizar los costos y los inventarios. Así como analizar solo las ventas sin analizar la cartera es no ver por un ojo, analizar los costos y no analizar el inventario es lo mismo. Tenemos el mismo problema. Entonces nosotros, cuando ya nos preguntan cuál es el mejor año de esta compañía, de pronto la respuesta ya no es el año 3. Por lo mismo, crecer el inventario implica una salida de efectivo. Y como nosotros somos obsesionados con el flujo de efectivo, resulta que si todo lo demás lo asumimos en cero y construimos el flujo de efectivo de este ejercicio, el mejor año puede no ser el 3, puede ser el otro. Entonces vamos a mirar acá el aumento de flujo efectivo. Tienen en común la utilidad neta, esta es la respuesta. El flujo efectivo y a la utilidad neta los une esta variable, por lo menos en lo que se llama, si no me falla la memoria, método indirecto del flujo efectivo, que es el que utilizamos en valoración. Y observen cómo acá, paradójicamente, el año 1, con una menor utilidad, es en términos de flujo efectivo el mejor año. ¿Por qué? Porque los inventarios no crecieron. Entonces, como los inventarios no crecieron, el mejor año es este. Y la particularidad de una compañía es: yo me gasto $150,000 en un contenedor, o sea, no me gasto, corrijo, yo entrego el efectivo de $150,000 de un contenedor. ¿Qué pasa con ese dinero? Fue salida de caja, entonces reporto en el inventario $150,000. Ahí, en este momento, cuando vaya el costo, está totalmente en cero y las ventas en cero. Pero cuando vamos a mirar, pues en el aumento de inventario salieron $150,000 de... Hubiera hecho el ejemplo con 200,000 y me hubiera servido este espacio en blanco, pero bueno, ya no me puedo volver. Hubiera tomado un aumento de inventarios de $150,000, que es traer el primer contenedor. ¿Qué pasa después? Cuando el contenedor se vende por 300,000, dado el principio de asociación contable, en el que los ingresos tienen que guardar una relación de causalidad con los costos, ya sí puedo transferir en el año siguiente los 150,000 al costo, pero no vuelve a salir la caja. Yo registro el ingreso, pero ya la caja no vuelve a salir. Ya simplemente es una disminución en inventarios. Se resta el costo y se vuelve a sumar en el flujo efectivo para anular su efecto. En conclusión, nosotros analizamos costos y analizamos si el inventario creció, que es negativo en términos de flujo efectivo, o si el inventario, digamos, nos generó una mejora en flujo efectivo, que no es más que de estos $400,000, simplemente se transfirió al costo, pero no fue una salida efectiva.
¿Eso qué significa? Que el mejor año de esta compañía en realidad es el primero, porque el inventario no creció, mientras que este sí creció. Entonces nosotros tenemos compañías en las que la utilidad neta es inferior al aumento de inventarios.